La historia no es solo pasado, es un espejo del presente y una guía hacia el futuro. Bienvenidos a Senderos del Tiempo, donde las civilizaciones cobran vida y los secretos del tiempo son revelados. Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI, el imperio persa no solo fue una fuerza militar, sino una revolución cultural. Ciro no conquistó destruyendo, unió pueblos diversos bajo un mismo estandarte, respetando sus costumbres, religiones y lenguas. Su visión sentó las bases de un imperio donde la tolerancia era ley y la administración, arte. Darío I perfeccionó esa visión, conectando su vasto dominio con carreteras, un sistema postal y una economía floreciente. Persépolis, su joya, era más que una ciudad, era un símbolo de poder, belleza y unidad. El zoroastrismo, religión oficial, ofrecía una filosofía profunda, un mundo dividido entre luz y oscuridad, donde el ser humano debía elegir el bien. Esta idea influiría en religiones futuras y en el pensamiento moral de Occidente. En sus mercados se cruzaban bienes de 3 continentes. En sus banquetes se compartían panes, carnes, dátiles y especias. En sus ejércitos marchaban los legendarios inmortales. Y sobre todo en su gente ardía la llama de un imperio vivo. Pero toda llama, incluso la más brillante, se apaga. Alejandro Magno la sofocó, pero no logró extinguir su legado. Hoy reviviremos esa historia, porque el imperio persa no desapareció, se convirtió en leyenda. ¿Cómo se originó el imperio persa? El relato comienza en las llanuras del actual Irán, en la región montañosa de Anshan, donde los antiguos pueblos arios, descendientes de migraciones indoeuropeas, se asentaron siglos antes del nacimiento de Ciro. Entre ellos estaban los medos y los persas, 2 ramas hermanas que compartían lengua, creencias y sangre, pero que se verían enfrentadas por el poder. Los persas, entonces un pueblo menor, vivían como pastores y guerreros, se organizaban en clanes tribales, adoraban a dioses del fuego y creían en un mundo regido por el equilibrio entre la oscuridad y la luz. En ese ambiente nace la identidad que forjaría uno de los mayores imperios del mundo. Ciro II, el Grande, nace alrededor del año 600 a.C., hijo de Cambises I, rey de Anshan, y según algunas fuentes míticas, de una princesa meda. Heródoto narra una leyenda en la que Ciro fue marcado desde su nacimiento por el destino. Los astros profetizaban que sería un conquistador de reyes. Educado en la corte persa pero con sangre real en 2 mundos, Ciro se alzó contra los medos, alrededor del 550 a.C., venciendo a su abuelo, el rey Astiages. Pero lejos de imponer el terror, Ciro integró a los medos en su imperio, iniciando así su política de respeto y diplomacia que lo haría célebre. Con la victoria sobre los medos, Ciro estableció las bases del imperio aqueménida. No era solo una conquista territorial, era un nuevo modelo de poder. Ciro no destruía, reorganizaba. No sometía, incluía. Cada territorio era gobernado por un sátrapa, respetando tradiciones locales a cambio de lealtad. Babilonia, Lidia, Media. Todos fueron incorporados sin arrasar sus culturas. Ciro liberó a los judíos del cautiverio babilónico, permitiéndoles regresar a Jerusalén, gesto que lo convirtió en una figura venerada incluso en textos bíblicos. En un mundo gobernado por el miedo, él gobernó con ley. En un tiempo de tiranos, él fue un rey de reyes. La muerte de Ciro, en combate contra una tribu escita del este, marcó el fin de una era, pero no de su visión. Su cuerpo fue sepultado en Pasargada, bajo una tumba modesta pero inmortal. Aquel que dominó un imperio sin esclavizar conciencias, dejó un legado que sería continuado por su hijo Cambises y más tarde perfeccionado por Darío I. Así nació el imperio persa, no con el rugido de la destrucción, sino con la armonía de la integración. Un imperio construido con sangre, sí, pero también con sabiduría. Tras la muerte de Ciro, el trono pasó a su hijo, Cambises II. Aunque su figura es más sombría que la de su padre, su ambición no fue menor. Su mirada se posó sobre Egipto, la tierra del Nilo, de los dioses antiguos, del oro y del saber. En el año 525 a.C., Cambises lanzó una impresionante campaña militar y derrotó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Según relatos griegos, usó gatos, animales sagrados en Egipto, como escudos psicológicos para doblegar a los egipcios. Verdadero o no, la anécdota refleja el genio estratégico y simbólico de la campaña. Egipto fue anexado al imperio, sin ser destruido, y Cambises se proclamó faraón, respetando las costumbres religiosas locales. El imperio alcanzaba así su máxima extensión hasta el momento, desde el Indo hasta el Nilo. A la muerte de Cambises, el imperio entró en crisis. Un impostor, Gaumata, se hizo pasar por su hermano muerto y usurpó el trono. Durante meses, el imperio persa estuvo al borde del colapso. Entonces apareció Darío, un joven noble de sangre aqueménida que encabezó una rebelión. En el año 522 a.C., 7 aliados asesinó al usurpador y tomó el poder. El relato, mitad historia, mitad leyenda, nos muestra a un hombre astuto, carismático y con una visión clara del mundo. Darío I no solo reconsolidó el imperio, lo reorganizó de forma definitiva. Darío dividió el imperio en 20 satrapías, provincias, cada una gobernada por un sátrapa que debía rendir cuentas directamente al rey. Estableció impuestos proporcionales, un sistema de pesos y medidas estandarizado y una moneda común, el Darico de Oro. Fue bajo su gobierno que se construyó la famosa Ruta Real Persa, un sistema de caminos que cruzaba el imperio y permitía mensajes entre ciudades distantes en solo días gracias a un sistema de postas. Como él mismo escribió en la inscripción de Beistún: yo soy Darío el Gran Rey, rey de reyes, rey de la tierra.
Darío también fundó Persépolis, una ciudad ceremonial tallada en roca viva, un símbolo de la grandeza persa y de la unidad de sus pueblos. En sus muros aún se pueden ver las procesiones de delegaciones de cada región del imperio, llevando tributos al rey. Persépolis no era solo una ciudad, era un mensaje eterno. La arquitectura, los jardines, las columnas altísimas. Todo hablaba de orden, equilibrio y belleza. Ya en la cúspide de su poder, Darío intentó conquistar Grecia, especialmente Atenas, tras apoyar a los jonios en su rebelión. En el año 490 a.C., su ejército fue derrotado en la mítica batalla de Maratón. Fue un golpe inesperado para un rey que hasta entonces no conocía límites. Sin embargo, el imperio permaneció fuerte y la figura de Darío fue inmortalizada como el más grande de los reyes persas. A su muerte, dejó un sistema sólido, vasto y en equilibrio. Jerjes I, hijo de Darío I y Atosa, hija de Ciro el Grande, nació para reinar. Desde su infancia fue educado con la conciencia de que heredaría no solo una corona, sino la responsabilidad de gobernar el mayor imperio de la tierra. Al morir Darío en el 486 a.C., Jerjes asumió el trono. A diferencia de su padre, su mirada estaba menos enfocada en la administración interna y más en la venganza. La herida de Maratón seguía abierta. Grecia, con sus ciudades rebeldes, debía pagar. Jerjes dedicó años a preparar una invasión sin precedentes. Reunió un ejército que, según Heródoto, superaba el 1.000.000 de hombres, aunque las estimaciones modernas lo reducen considerablemente. Aún así, fue una movilización colosal. Se construyeron almacenes, puentes flotantes y caminos para cruzar, desde Asia hacia Europa. El paso del Helesponto fue sellado con un puente de barcos, una hazaña de ingeniería jamás vista hasta entonces. Jerjes no llevaba solo soldados, llevaba culturas enteras. El imperio marchaba hacia Grecia. En el año 480 a.C., Jerjes enfrentó a una coalición de polis griegas en el estrecho paso de las Termópilas. Allí, 300 espartanos liderados por el rey Leónidas, junto a aliados de otras ciudades, resistieron el avance persa durante 3 días. Fue una derrota para los griegos, pero una victoria moral que marcaría la historia occidental. Jerjes finalmente cruzó el paso, pero su leyenda quedó unida para siempre a Leónidas y su sacrificio. Con el paso abierto, Jerjes avanzó hacia Atenas. La ciudad fue evacuada y luego arrasada. Los templos ardieron, los íconos fueron destruidos. Fue la culminación de su venganza. Pero mientras celebraba la toma de la ciudad, la flota griega se reagrupaba en las aguas estrechas de Salamina. La flota persa, mucho mayor en número, fue atraída por la astucia de Temístocles a las aguas estrechas de Salamina. Allí, en un combate naval de estrategia y coraje, las naves griegas lograron una victoria aplastante. Jerjes, desde una colina, presenció la derrota. Alarmado por posibles revueltas en Asia, decidió regresar a Persia, dejando a su general Mardonio en Grecia. Este sería vencido un año después en Platea. Las guerras médicas marcaron el principio del fin del avance persa hacia Occidente. Aunque el imperio siguió siendo vasto y poderoso, ya no era invencible. Bajo Darío I y mantenida por Jerjes y sus sucesores, la ruta real persa fue mucho más que un camino. Fue el cordón umbilical de una civilización vasta y compleja. Unía las ciudades de Susa, en Elam, con Sardes, en Lidia, cruzando miles de kilómetros de montañas, desiertos y ríos. Cada cierta distancia había postas reales, donde los ángaros, mensajeros del rey, podían cambiar de caballo. Así los mensajes viajaban día y noche, sin detenerse jamás. Heródoto lo dijo claro: ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros completar su labor. Este sistema inspiraría siglos después al cursus publicus romano y hasta al moderno servicio postal. Las capitales del imperio no eran solo centros políticos, eran obras de arte. Persépolis, fundada por Darío y expandida por Jerjes, fue tallada sobre una terraza elevada con escalinatas monumentales, columnas colosales y relieves que mostraban la diversidad del imperio. Las embajadas llegaban con ofrendas y cada piedra hablaba de poder, unidad y respeto a los pueblos sometidos. Susa, más antigua, era el centro administrativo. Desde aquí se enviaban órdenes, se recibían tributos y se almacenaban riquezas. Era más funcional, pero igual de majestuosa. Ambas ciudades fueron conectadas con una infraestructura avanzada, canales, caminos pavimentados y sistemas de drenaje. Los persas comprendieron que el control del agua era poder. En regiones áridas, construyeron kanats, túneles subterráneos que llevaban agua desde las montañas hasta los cultivos y ciudades. Este sistema, aún usado hoy en Irán, permitía una irrigación constante sin evaporación. Además, Jerjes ordenó construir un canal entre el Nilo y el Mar Rojo, predecesor directo del Canal de Suez, que permitía unir el comercio del Mediterráneo con el Océano Índico. El sistema persa era una maravilla de administración. División en satrapías. Cada provincia tenía su gobernador, sátrapa, pero estaba vigilado por inspectores del rey, los ojos y oídos del rey, para evitar abusos de poder. Lenguas oficiales y tolerancia cultural. Aunque el persa era la lengua de la corte, se respetaban los idiomas locales. Se utilizaban múltiples alfabetos, incluyendo el elamita, acadio y arameo, facilitando el control multilingüe. Tablillas administrativas y registros contables eran grabados en arcilla, cuero o piedra, conservando información vital sobre impuestos, tropas y rutas. Darío introdujo el dárico de oro y el siglo de plata, monedas que circularon por todo el imperio. Su uso facilitó el comercio desde Egipto hasta la India. Los persas comerciaban con Fenicia, maderas, tintes púrpuras, embarcaciones. India, especias, gemas, elefantes. Egipto, papiro, lino, trigo. Grecia y Tracia,
vino, cerámica, esclavos. Asia Central, caballos, metales y minerales. Los puertos, caminos y mercados estaban regulados y protegidos. No había libertad comercial como en el capitalismo moderno, pero sí un flujo económico ordenado y eficiente. El imperio aquemenida se extendía desde el Egeo hasta el Indo, integrando egipcios, lidios, jonios, medos, elamitas, bactrianos, judíos y más. A diferencia de otros imperios, los persas no impusieron la asimilación total, sino que crearon un modelo de unidad en la diversidad. Cada región conservaba su propia lengua, derecho y culto mientras reconocía al gran rey. En los relieves de Persépolis, las delegaciones aparecen con trajes característicos y ofrendas propias, como símbolos de identidad y testimonio de una diplomacia basada en el respeto mutuo. La artesanía persa a una utilidad estética y simbolismo real. Arquitectura. Persépolis y Susa exhibían columnas decoradas con leones alados y grifos, representando la protección divina y la fuerza del monarca. Cerámica y textiles. Talleres imperiales producían vasijas con motivos geométricos y florales y tapices teñidos con púrpura tiro y índigo indio, muy codiciados en mercados extranjeros. Orfebrería. El oro, el lapislázuli y la plata se fundían para crear brazaletes, diademas y espejos ornamentales, con iconografía que combinaba motivos persas, mesopotámicos y egipcios, reflejo de la amplitud cultural del imperio. La religión, oficial el zoroastrismo, se centraba en la lucha eterna entre Ahura Mazda, la luz y la verdad, y Angra Mainyu, la oscuridad y la mentira. Zaratustra propuso una fe profundamente ética. La elección moral, Asha, del individuo, determinaría el destino del mundo. Los templos de fuego, con llamas eternas, eran centros de culto y enseñanza, donde sacerdotes custodiaban el fuego como manifestación de la pureza divina. Inscripciones reales, como las de Behistún y Susa, acreditan que los reyes gobernaban por voluntad de Ahura Mazda, subrayando el nexo sagrado entre soberano y deidad. Para mantener una burocracia eficaz, los persas emplearon el cuneiforme, trilingüe, persa, elamita y acadio, en monumentos oficiales, pero utilizaron ampliamente el arameo como lengua franca de la administración. En las escuelas de corte y templos, los jóvenes nobles y escribas aprendían a leer, escribir y gestionar tributos y ejércitos. Se enseñaba también la doctrina zoroastriana, reforzando la idea de responsabilidad ética en el ejercicio del poder. Aunque la alfabetización no era universal, bastaba para sostener un aparato estatal que abarcaba cientos de satrapías. La tolerancia religiosa fue una política de Estado distintiva. Los pueblos conquistados conservaban sus templos y rituales, e incluso recibían subvenciones reales para festividades locales. El ejemplo más célebre fue Ciro II, quien liberó a los judíos y financió la reconstrucción de su templo en Jerusalén. En la vida diaria, el banquete real unía gastronomía y política. Pan plano, cordero asado, dátiles y vino de la Bactriana se compartían en grandes salones, donde nobles discutían asuntos de Estado a la luz de antorchas. Las vestimentas, túnicas bordadas, cinturones ornamentales y tiaras cilíndricas reflejaban estatus social y gusto por la simetría, consolidando una identidad persa que trascendía fronteras. Las ciudades persas como Susa y Persépolis tenían un tejido urbano jerarquizado. En el centro residían nobles, funcionarios y sacerdotes en casas de adobe o piedra con patios interiores, columnas talladas y aljibes para el agua. A su alrededor vivían artesanos, comerciantes y escribas en viviendas más modestas, habitaciones alineadas junto a callejones cubiertos, techos planos y chimeneas de barro. En el extrarradio se encontraban los barrios campesinos, donde las familias se agrupaban en casas de adobe con techos de caña, compartiendo espacios de almacenamiento y corrales para el ganado. La cercanía al agua y la orientación al sol definían cada hogar. La base de la economía doméstica era el campo. Usando kanats, túneles subterráneos que traían el agua de las montañas, los persas irrigaban huertos y cereales aún en zonas áridas. Cultivaban trigo, cebada, lentejas y garbanzos en rotación. Plantaban álamos y vides en las riberas y aprovechaban vegas junto a ríos estacionales. La hoz de bronce, el arado de madera reforzado con hierro y sistemas de terrazas en pendientes pronunciadas optimizaban el rendimiento. Cada familia sabía también criar ovejas y cabras para lana, carne y leche, integrando la ganadería a los cultivos de secano. El pan, elemento central de la dieta, se elaboraba con trigo o cebada molida en molinos de mano y horneada en hornos de barro. A la mesa llegaban legumbres estofadas con cebolla, ajos silvestres y ocasionalmente queso fresco. La carne, cordero, cabra o aves de corral, se consumía en guisos con hierbas aromáticas, cilantro, comino. Los lácteos, especialmente yogur agrio, se usaban para refrescar y conservar alimentos. Frutas de estación, granadas, dátiles y higos, aportaban azúcares naturales, mientras que nueces y almendras servían de provisión energética para los trabajadores del campo. El agua, siempre bendecida por los sacerdotes del fuego, era la bebida diaria. El vino, regulado por la corte, acompañaba banquetes y rituales religiosos. Se mezclaba con miel y especias en ceremonias de agradecimiento a Ahura Mazda. En encuentros sociales, el jaoma, bebida ritual fermentada con una planta sagrada, se consumía en los templos de fuego, simbolizando la comunión con lo divino. El té aún no existía, pero infusiones de flores y hierbas cumplían funciones medicinales y festivas. Sin nevera, los persas perfeccionaron técnicas de conservación: el secado al sol para carnes y frutas, el salado para pescados de ríos y lagos, y la fermentación de verduras en grandes ánforas. Los graneros y almazaras reales almacenaban grano y aceite de oliva o de sésamo, recursos estratégicos en épocas de sequía o guerra.
Los mercados, agoras persas, abrían al amanecer. Puertos resecos de especias, carnicerías, panaderías y tabernas compartían espacios con escribas que registraban precios e impuestos. El comercio de alimentos unía al imperio y generaba rutas que a través de caravanas de camellos llevaban cereales y dátiles hasta la India, y seda y marfil a los puertos del Mediterráneo. Desde los albores de Darío I, el imperio persa dispuso un sistema tributario meticuloso para financiar palacios, campañas militares e infraestructura. Cada satrapía entregaba anualmente un tributo calculado según su productividad agrícola y minera. Inspectores reales, los ojos del rey, comprobaban la exactitud de los registros. El producto recaudado, granos, metales preciosos, telas y animales exóticos, era catalogado en almacenes imperiales antes de su redistribución o exportación. Gracias a este flujo de recursos, el imperio mantuvo un tesoro tan vasto que Darío pudo acuñar su moneda estándar y garantizar la estabilidad económica durante décadas. La introducción del dárico de oro y el siglo de plata unificó el intercambio en un territorio que cubría 3 continentes. El dárico, con la efigie del rey y el arquero persa, sirvió de referencia internacional. Su pureza se controlaba en la Casa de la Moneda de Persépolis y Susa. Las transacciones grandes, compra de elefantes para la caballería o pagos a ejércitos mercenarios, se realizaban en oro. Las de uso cotidiano, granos, tejidos, ganado, en plata. Esta claridad de valor abolió el trueque complejo y creó mercados eficientes, reforzando el prestigio persa como socio confiable. El imperio exportaba especias, telas de lino y seda, caballos de raza, famosos los de Merv, y materias primas como lapislázuli y ámbar. A cambio, importaba vino del Egeo, papiro de Egipto, marfil del sur de Arabia y piedras finas de la India. Junto a mercaderes locales viajaban caravanas de cientos de camellos que atravesaban las estepas y los desiertos, transportando ánforas de aceite, rollos de papiro, metales y joyería. Este flujo continuo de bienes garantizaba la riqueza de las ciudades imperiales y tejía redes de dependencia mutua con reinos vecinos. La ruta real persa fue la gran carretera del imperio, pero existían múltiples ramales secundarias que conectaban ciudades menores y oasis. Cada 30 kilómetros había una posta con suministros para mensajeros y caravanas. Mercaderes y diplomáticos utilizaban estas vías para viajar en relativa seguridad, escoltados por guardias persas. En otoño las caravanas evitaban los pasos de montaña y en primavera aceleraban su paso para llegar a los mercados de primavera antes de la cosecha. Los caminos también sirvieron para mover legiones y garantizar el control militar de regiones remotas. Además de las rutas terrestres, el imperio explotó puertos en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Susa y Tiro eran centros de embarque de granos y vino. Desde Elat, yacía donde hoy está Acaba, zarpaban barcos hacia Fenicia y Egipto, desde Hormuz hacia la India. Los marinos persas conocían las corrientes monzónicas y diseñaron embarcaciones con proas reforzadas. El comercio naval permitía no solo transportar mercancías pesadas, sino también intercambiar ideas, tecnologías y diplomáticos entre las cortes del mundo antiguo. El ejército persa era un cuerpo profesional y jerárquico. En su cúspide se hallaban los inmortales, una guardia de élite de 10.000 tropas seleccionadas, siempre mantenida a plena fuerza. Bajo el gran rey, los sátrapas aportaban contingentes de infantería y caballería organizados en unidades étnicas, arqueros bactrianos, lanceros medos y honderos de Armenia, cada uno entrenado en su propio estilo de combate. La estructura central incluía oficiales persas que garantizaban disciplina y coordinación, mientras que los ojos del rey supervisaban la lealtad de los comandantes. La estrategia persa combinaba movilidad y fuego a distancia. Los arqueros a caballo podían hostigar al enemigo mientras retrocedían, debilitando filas adversarias antes del choque. La caballería pesada, equipada con corazas de cuero y cascos metálicos, rompía líneas enemigas tras el acoso inicial. Los carros de guerra, con 2 jinetes y afiladas cuchillas en las ruedas, añadían terror al choque. Para asedios, el imperio transportaba torres móviles y bestias de carga, aprovechando su red de caminos para mover maquinaria pesada con rapidez. El éxito de las campañas aqueménidas se basó en una logística excepcional. Antes de cada expedición, se preparaban depósitos de víveres y mulas de carga a lo largo de la ruta real y ramales secundarios. Ingenieros construían puentes de pontones para cruzar ríos y acondicionaban caminos montañosos. Los zángaros no solo llevaban mensajes, sino también material médico y repuestos de armamento. Esta red de apoyo permitía que ejércitos de decenas de miles de hombres marcharan durante meses en territorios inhóspitos sin sufrir desabastecimientos críticos. La maquinaria militar persa, heredera del genio de Ciro, alcanzó Lidia, Media y Babilonia en pocas décadas. Bajo Cambises II, Egipto cayó en un solo invierno. Más tarde, Darío I lanzó campañas al sur del Cáucaso y contra la Tracia, incorporando muchas polis jonias. Aunque sufrió reveses en Maratón, la fuerza persa volvió a replegarse y restablecer el dominio sobre Asia Menor, sometiendo ciudades costeras y asegurando rutas navales. Cada victoria se aseguraba con la fundación de guarniciones y la instalación de sátrapas fieles. Mientras Occidente ofrecía riquezas y puertos, Oriente planteaba desafíos nómadas. Contra los escitas en la estepa ucraniana, las divisiones persas aprendieron a moverse rápido y usar caballos ligeros. En el remoto Bactriano y Sogdiana se fundaron ciudades fortaleza que controlaban las rutas hacia la India. Los contactos con Maurya en el Indo incrementaron el flujo de elefantes de guerra y especias. Así, el imperio se convirtió en un puente entre Oriente Lejano y el corazón de Irán, proyectando su poder más allá de las cadenas montañosas y los desiertos. A finales del siglo V a.C., las polis jónicas, Mailes, Éfeso, Samos y otras se sublevaron contra el dominio persa,
499-494 a.C. Los persas habían impuesto sátrapas y tributos onerosos, provocando el rechazo de las élites locales. Atenas y Eretria alentaron la revuelta con barcos y hombres, soñando con debilitar a Persia desde dentro. El príncipe Mardonio fue enviado para sofocar la insurrección. Sitió y saqueó Mileto en 494 a.C., último bastión jónico, y reinstauró el control. Aunque la revuelta fue aplastada, la intervención griega sembró la semilla del conflicto directo entre Persia y las polis. Derrotada la rebelión jónica, Darío I concibió una expedición punitiva contra Atenas. En 490 a.C., desembarcó en la llanura de Maratón con quizá 20.000 infantes y 1.000 jinetes. Los atenienses, dirigidos por Milcíades, se colocaron en falange densa y cargaron rompiendo el centro persa con una maniobra de pinza. La victoria ateniense fue completa. Murieron miles de persas, mientras los hoplitas apenas lamentaron pérdidas. Este revés sorprendió al imperio, pues nunca antes un ejército persa había sido rechazado tan decisivamente en campo abierto. Apenas tras la expedición de Maratón, las satrapías de Egipto, 486-485 a.C., y Babilonia, 484 a.C., se alzaron. De nuevo, la sucesión de Jerjes I y el descontento fiscal avivaron revueltas locales que amenazaron la cohesión imperial. Los egipcios profanaron templos persas y proclamaron faraones nativos, mientras los babilonios rechazaron la divinización de Jerjes. Ambos levantamientos fueron sofocados con mano dura. Se reinstauraron sátrapas leales, se ejecutaron líderes rebeldes y en Babilonia se retiró temporalmente el estatus de metrópolis. Para recuperar estabilidad, Darío I, antes de Jerjes, y luego Jerjes impulsaron profundas reformas. Se depuraron cortesanos sospechosos de conspirar, como se narra en la inscripción de Beistún, y se reforzó el cuerpo de ojos y oídos del rey para vigilar a sátrapas y jueces. Se redefinieron impuestos y se estandarizaron pesas, pero también se reescribieron códigos de conducta administrativa. Esta limpieza política, aunque sangrienta, restauró la confianza en el trono y demostró que en Persia la traición era castigada sin clemencia. Con la paz interna recobrada, Persia volvió la mirada a Grecia. Envió emisarios a potencias como Tracia y Macedonia, buscando alianzas o acuerdos de no agresión. Al mismo tiempo desplegó agentes secretos en Atenas y Esparta para sondear voluntades y fortificaciones. Se reforzaron guarniciones en el Helesponto y se mejoraron las rutas de aprovisionamiento. Eran los preparativos silenciosos de la gran invasión que Jerjes lanzaría una década después, convencido de que aquel sería el año en que terminaría la osadía griega. Tras la muerte de Jerjes I, el imperio persa entró en un periodo de inestabilidad. Le sucedieron reyes menores de edad, Arces, más tarde asesinado por el eunuco Bagoas, y títeres que dependían de facciones palaciegas. La influencia de cortesanos y mercenarios junto al descontento fiscal en las satrapías erosionó la autoridad real. El magnicidio se convirtió en arma política. Darío II y Artajerjes II alternaron ascensos y purgas, debilitando la cohesión central y minando la lealtad de los sátrapas. En 336 a.C. subió al trono Darío III, un príncipe carismático, pero sin experiencia administrativa. Heredó un imperio exhausto, las arcas vacías, un sistema tributario colapsado y satrapías semi-independientes. La guarnición de Persépolis exigía pagos atrasados y las divisiones locales imponían peajes en las rutas reales. Aunque Darío intentó reformar el ejército, reclutó mercenarios griegos, reforzó la caballería y recobrar el control fiscal, los meses pasaban sin resultados notables. Alejandro Magno, tras un rápido avance por Asia Menor, se encontró con el ejército persa en Isos. La geografía estrecha del valle neutralizó la superioridad numérica persa. Darío desplegó su carro de vasos y falanges, pero la carga de la caballería macedonia rompió el flanco izquierdo persa. La huida del rey, abandonando sus tesoros y familia, se interpretó como signo de debilidad. Aunque Darío sobrevivió, el golpe moral fue devastador. Las satrapías empezaron a cambiar de bando y muchos contingentes persas desertaron. Un año después, en Gaugamela, las llanuras abiertas dieron ventaja a Alejandro. Los persas contaban con carros, elefantes y un ejército renovado, pero la maniobra envolvente Macedonia doblegó el centro persa. Darío huyó nuevamente, mientras Alejandro entraba triunfal en Babilonia y luego en Susa, donde halló palacios repletos de riquezas. Finalmente, el asalto a Persépolis culminó con la quema simbólica de los palacios ceremoniales, acto que marcó el fin del poder aqueménida. Aunque el estado persa colapsó, su administración y cultura sobrevivieron bajo los sucesorios diádocos. Alejandro adoptó el sistema de satrapías y respetó cultos locales, integrando elementos persas en su corte. Tras la muerte de Alejandro, los reinos helenísticos, especialmente el de los Seleucidas, continuaron gobernando gran parte del antiguo territorio persa. Las lenguas, monedas y rutas comerciales aqueménidas persistieron, influyendo en la cronología, la arquitectura y la religión de la región. El modelo de tolerancia y burocracia persa viviría en Roma, y siglos después en los estados islámicos que surgirían sobre las mismas ruinas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las huellas del pasado. En cada rincón de la historia hay un susurro que aún quiere ser escuchado. Y tú, al caminar con nosotros, lo haces eterno. Si este sendero te inspiró, te invitamos a dejar tu huella. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó el alma. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí, donde el tiempo nunca se detiene. En Senderos del Tiempo.